como una carrera de velocidad. La velocidad hace de que corramos 100 metros y decimos, salimos primero, llegamos. Pero la carrera de resistencia es todos los días hay que vivir. Todos los días hay que transitar la vida. Y como pasamos de sensaciones tan tremendas, de repente ver cómo Dios restaura la salud, ver cómo después de tantos años Dios te lleva o los lleva para seguir produciendo para Dios, porque la obra de Dios es algo mundial. Ver cómo de repente a ustedes les trae de distintos lugares, de Brasil, de acá de Casero, y venciste las piernas y estás en Palomar. Es decir, cada uno de nosotros nos damos cuenta que si pudiéramos hacer una comparación, podríamos decir que como el pueblo de Israel, todo el pueblo salió de Egipto, ahí hubo liberación, pero luego tenían que atravesar un desierto por ¿cuántos años? 40 años. Y luego debían llegar a la tierra prometida. Si nosotros comparamos un poco nuestra vida cristiana, podríamos decir, hemos salido de Egipto. ¿Cuál era nuestro Egipto? El mundo. Vamos hacia el cielo, que es nuestra tierra prometida. Está asegurada. Pero lamentablemente estamos en el desierto. ¿Hace cuántos años que estamos en el desierto? Bueno, depende de la edad que tengas, pero digamos, todos los días nos levantamos, no hay tierra prometida, no estamos en Egipto, pero estamos en un desierto. Y en ese desierto hay enfermedad, hay escasez, hay falta de trabajo, hay conflictos familiares, problemas matrimoniales, problemas con los hijos. Hay conflictos internos porque muchas veces no nos aguantamos a nosotros mismos. Hay problemas de enojo, problemas con la boca. Y entonces nos encontramos que somos cristianos, pero parecería una paradoja. Si Cristo está con nosotros, ¿por qué tenemos que atravesar este desierto? ¿Por qué nos pasan cosas en la vida? ¿Por qué no se da ese mensaje, creencias equivocadas que dicen, si sos un hijo de Dios, todo te tiene que ir bien? Si sos un hijo de Dios, entonces instantáneamente Dios tiene que contestar. ¿Cuánto demoró Martín en contestar Dios? Hay personas que todavía Dios no les contestó, pero siguen caminando en el desierto porque reconocen que esta no es nuestra tierra prometida. Ahora fíjense cómo terminando este año puede ser que estemos pensando que hemos fracasado, que no hemos logrado los objetivos planteados, que no tenemos la buena salud que nos gustaría tener. Sin embargo, en medio de todo esto, vamos a ir metiéndonos en estos pocos minutos que nos quedan en ver cómo cuando cambiamos nuestras creencias equivocadas por creencias bíblicas, a partir de ese momento podemos comenzar a transitar el desierto en el cual debemos vivir, entendiendo este principio. Vamos caminando en el desierto sin pausa y sin prisa. Porque la vida cristiana se va a construir así. Esta es una frase popular que significa avanzar de forma constante y perseverante en algo sin apresurarse ni detenerse. ¿Quién es un victorioso en la vida cristiana acá? ¿Quién ha sufrido una derrota en la vida cristiana acá? ¿Pero cómo? Si soy vencedor, ¿cómo estoy derrotado?
Es que las dos cosas van paralelas muchas veces, porque a veces nos levantamos en la vida y nos encontramos que ciertos pecados, ciertas actitudes, ciertas cosas que nos salen, nos derrotan. Ahí estamos vos y yo. Esa es nuestra realidad de la vida. Pero al mismo tiempo, muchas veces Dios nos lleva de victoria en victoria. Pero como es el desierto, a veces hace mucho calor. A veces falta el agua. A veces falta la comida. Y a veces le decimos a Dios, Dios, ¿por qué permitís en mi vida que pasen estas cosas si soy tu hijo? Y Dios nos dice, avanzá, porque estás en el desierto sin pausa y sin prisa. Sin pausa y sin prisa. Pablo va a decir en Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Proseguir es continuar, seguir adelante, sin pausa y sin prisa. Alguien dijo que comenzar es fácil, continuar es más difícil y concluir es más difícil. La vida cristiana, cuando recibimos a Cristo, nos llenamos de ese nuevo amor que decimos vamos a llevar todo por delante. ¿Cómo es el nombre del grupo? Invasión del amor. El amor de Cristo debe ser. Y después comienzan los problemas en la vida que pareciera que nos invaden a nosotros. Y no podemos invadir a este mundo necesitado. Pero el desierto es así. Porque nuestra vida es en este desierto de un sub y baja, porque las circunstancias de la vida son difíciles. Pero Pablo dice, entonces prosigo a la meta, porque el deseo del Señor es que atravesemos esta vida entendiendo cómo vivirla en los pocos o muchos años que el Señor nos dé. De tal manera que ¿cómo atravesamos el desierto? Viviendo con la mentalidad y valores apropiados. Ese es el gran desafío, es la cuestión de la vida cristiana. Además de la palabra proseguir, en la Biblia aparece otra palabra importantísima. ¿Saben cuál es? La palabra perseverar. Entonces, tenemos por un lado que la vida cristiana es sin pausa y sin prisa. Que no es una carrera corta, sino de muchos años. Que nadie puede saber cuándo termina el caminar en el desierto. ¿Por qué? Porque vos podés tener 20 años y te pasa un accidente y se acabó tu carrera. Vos podés tener 70 y todavía estás avanzando en la carrera. No depende de la cantidad de años que uno viva en este desierto, sino de qué manera la vivimos. La vivimos sin pausa y sin prisa. Porque si no la vivimos así, nos llenamos de ansiedad, de preocupación, de angustia. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a enfrentar los problemas? Pero si caminamos en la vida cristiana en el desierto sin pausa y sin prisa, nos damos cuenta que Dios nos da la victoria. Entonces, el hecho de la perseverancia es una disciplina espiritual, una disciplina de vida. ¿Por qué? Porque aunque esta palabra trajo mucha discusión dentro del cristianismo, por ejemplo, ¿puede un verdadero cristiano alejarse del Señor? ¿Es lo mismo permanecer que perseverar? ¿Perseverar tiene que ver con asistir de manera continua a la iglesia o estar cerca del Señor? Y en medio de esas cuestiones nos damos cuenta que nosotros vamos a dejar de lado las discusiones teológicas sobre la perseverancia en cuanto a la salvación y quiero que nos enfoquemos por unos poquitos minutos, así terminamos acá, en cuanto a la exhortación de parte del Señor hacia nosotros los hijos suyos, los hijos de Dios. ¿Cómo podemos, en medio del desierto,
perseverar y ver a Dios actuar en nuestra vida. Porque terminamos el año y muchas veces nos encontramos diciendo, ¿y qué nos depara el 2026? No sabemos, pero sí sabemos que habrá problemas, luchas, victorias, caídas. Sí sabemos que habrá proyectos a lograr, frustraciones. Lo que sí podemos saber que si avanzamos en la vida sin pausa y sin prisa, nos enfocamos en tener la mentalidad de Dios. Porque Dios quiere hacer obras grandes en tu vida y en la mía que nadie puede saber cómo Él está obrando. ¿Cómo obra Dios en la vida de un hijo suyo? Cuando de repente las cosas no salieron como yo quiero. A veces Dios va trabajando en nuestro interior de tal manera que los problemas y las pruebas y las circunstancias, mientras caminamos sin pausa y sin prisa, hace que maduremos espiritualmente, hace que pensemos como Dios piensa, hace que tengamos resistencia en nuestro ser, de tal manera que luego de haber atravesado la prueba podemos mirar a otro hermano, a otra hermana y decir, ¿sabes qué? Dios me consoló en medio de esta prueba. ¿Estás pasando por necesidades económicas? ¿Estás sin trabajo? ¿Estás lleno de ansiedad y preocupación? ¿Te has divorciado? ¿Estás viviendo un tiempo difícil que no sabes qué va a pasar con la salud? Mirá, no importa cuál sea la circunstancia, si avanzamos sin pausa y sin prisa, entendemos que Dios siempre está en el desierto que vayamos a atravesar y Él nos da siempre la salida oportuna. ¿Cómo perseverar cuando las cosas no salen entonces como nosotros queremos? Cuando vienen las pruebas, cuando hemos tomado malas decisiones o nos sentimos desanimados. Quiero que consideremos en estos poquitos minutos 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 6 al 13. Si tenés la Biblia, bien, léela. Y si hay alguien que no la tiene, compartila. Leemos todos juntos, dice así, 1 Corintios 10, 6 al 13. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Acá está el pueblo de Israel en el desierto. Y acá estamos nosotros en el desierto de la vida. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor. Versículo 10, ni murmuréis. Versículo 11, ¿se animan a leer todos juntos? ¿Tienen ahí? Ahí está, todos juntos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. A ver, fíjense, el pueblo de Israel acá pasó por todo esto en el desierto. Y Pablo dice, ustedes que están acá en Pedriel, en Palomar, en el siglo XXI, terminando el 2025, ustedes están en el desierto de la vida y pueden y van a enfrentar estas mismas cosas. Primero, la codicia nos puede descalificar en el desierto. La codicia es ese deseo desordenado, insaciable, egoísta por poseer lo que otros tienen o por acumular riquezas. ¿Están mal las riquezas? No. Pero la codicia es aquello que me desenfoca de lo que Dios quiere. Progresar es una cosa, codiciar es otra. Entonces, constantemente en el desierto de la vida puede ser que quedemos descalificados si, cual el pueblo de Israel, somos codiciosos. En segundo lugar, dice que la idolatría nos puede estorbar.
Cuando cualquier cosa está puesta por encima de Dios, eso se convierte en un ídolo y desplazamos a Dios del primer lugar. ¿Qué puede ser un ídolo hoy en día? Tu esposo, tu esposa, tu hijo, la plata, tu negocio, el celular, vos mismo. Fíjense cuántas cosas pueden convertirse en ídolos. Entonces, Pablo dice, cuidado, porque todas estas cosas, mientras caminamos en este desierto de la vida, puede ser que nos estorben para tener la mentalidad correcta y poder ser vencedores. Pero luego dice que la fornicación nos puede anular. Este término implica muchas cosas. Es todo aquello que está fuera del diseño del plan original de Dios para el matrimonio. Relaciones sexuales antes del matrimonio, prostitución, adulterio, homosexualidad, incesto, bestialismo. Todo eso, dice la Escritura, que si nosotros nos descuidamos o nos salimos del plan de Dios, entonces podemos ser descalificados. Luego dice, ni tentemos al Señor. Eso también nos puede descalificar. Bueno, en cada una de estas cosas habría mucho para hablar, pero no tenemos ya tiempo para eso. Yo les animo a que puedan investigar. Lo que quiero que queden claro en esta mañana, terminando este año, la última reunión es, hay disciplinas piadosas, espirituales que Dios nos insta y es a perseverar en la vida. No busquen una iglesia exitosa, no busquen una iglesia grande, ni una iglesia pequeña. No busquen una iglesia solamente para sentirse bien. Busquen a un Dios que siempre está en el desierto de la vida y que nos congrega en diferentes lugares, pero nunca perdiendo de vista de que Él es el centro. De tal manera que en esta hora recordamos el título, sin prisa y sin pausa. No sé dónde estás parado ahora vos. Quizás estás cansado, quizás estás queriendo largar todo, la toalla. Quizás le preguntas a Dios por qué te permite atravesar cosas difíciles. Por eso me gustaría que leamos el versículo 13 de este capítulo que estuvimos leyendo recién, en la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Pero Dios es fiel. Él no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ese es Él, en medio del desierto, lo que Pablo va a enfatizar para nosotros. 3 verdades, y con esto terminamos. Podemos perseverar porque todo creyente alrededor del mundo se encuentra en la misma caminata que nosotros. No somos la excepción. Mira a tu costado, mira a tu costado. Cada uno lleva una carga, una prueba, una dificultad en el desierto. Pero hay creyentes que están en otro lugar, en otra provincia, en otro país, en cualquier lugar, que tienen los mismos conflictos en este desierto. Entonces, primera verdad importante que nos habla este versículo es, podemos perseverar porque no estamos solos. Todo creyente está caminando en este desierto y ahí nos alentamos. Esa es la idea de la iglesia, nos alentamos. De repente, Fito alienta a otro, otro alienta a otra persona. Esa es la idea de no estamos solos. Podemos perseverar porque hay otros que están a nuestro lado. En segundo lugar, podemos perseverar porque Dios está en el control y conoce nuestros límites. Dice que no nos va a dar carga más pesada de la que podemos llevar. De tal manera que pensás que Dios te dio algo muy pesado y querés tirar todo por la borda.
Recordá que Dios te conoce en lo íntimo y Él sabe tu dolor, tu angustia, tu necesidad. Y Él dice, aún a Satanás le dice, hasta acá. Por eso podemos perseverar, porque Dios nos conoce y está en el control y dice, nadie va a sufrir más allá de lo que yo permito. Por eso podemos perseverar. Y en tercer lugar, podemos perseverar porque siempre hay una salida a las circunstancias que estamos viviendo si aprendemos a depender de Dios. Por eso, no sé qué estás viviendo hoy. Puede ser que estés terminando el año cansado, frustrado, desilusionado, derrotado, ya sea porque pecaste, te enojaste, te alejaste. Hoy el Señor nos está invitando a esta disciplina de vida. Esto es, yo estoy en el control. Te estoy invitando a perseverar. Todavía queda un camino en este desierto, que pueden ser para algunos 5 años, 10, 20 o 40. Pero mientras estamos en este desierto, quiero que sepas que la disciplina de vida es perseverar, porque la carrera es larga y hay que hacerlo sin pausa y sin prisa. Y termino con esta expresión: no estás donde estabas antes, pero todavía no estás donde Dios desea que estés. Por eso la idea es que al comenzar el año 2026, caminemos sin prisa, pero sin pausa. Y cuando alguien pase por a tu lado diciendo, che, no andes tan lento, vos lo vas a mirar y le vas a decir, estoy caminando sin pausa, pero sin prisa. Dios conoce la velocidad de cada uno de nosotros. No tenés que ganarle a nadie ni competir con nadie. No tenés que ser más grande que alguien. Tenés que ser la persona que Dios quiere que vos seas, que Dios planeó para tu vida. Porque no existe dos personas iguales a vos. Y si en esta mañana hay alguien que todavía nunca ha invitado a Jesucristo a entrar en su corazón diciéndole, Señor Jesús, en realidad yo no te conozco porque nunca te recibí en mi corazón. Nunca te pedí que borre mis pecados, que limpies mis pecados, que entres en mi vida, que seas mi Salvador. Quizás hoy es el tiempo que salís y que podés salir de Egipto, es decir, de estar sin Dios y comenzar a caminar el desierto de la vida, pero con la compañía de Jesucristo. Porque Él es el conocedor mejor de este desierto. Y cuando estés allí, sin agua, vas a clamar a Dios y Dios tiene una fuente viva donde hay agua abundante, que cuando estés cansado del camino diciéndole, Dios, no tengo qué comer, Dios va a enviar las codornices, Dios va a enviar el maná, Dios va a enviar lo que tu alma necesita, porque Él te conoce y te ama. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana y terminamos recordando que la carrera cristiana es sin pausa, pero sin prisa? Anda a la velocidad tuya y decirle al Señor, Señor, ¿estoy caminando? Y si no estoy caminando, ¿cómo hago para comenzar a caminar? Puestos los ojos en Jesús. Cierra tus ojos y hace una oración. Decile, Señor Jesús, hasta ahora estuve frustrado, cansado, comparándome con otros. En esta hora, reconozco que en este desierto vos sos mi guía y querés lo mejor para mi vida. Quiero avanzar y perseverar sin pausa y sin prisa. Dios te bendiga.